Hermano, acompáñenme a Filipenses capítulo 4. Gracias por vuestras oraciones, hermanos. Filipenses capítulo 4. Y vamos a leer 7 versículos. Quiero contarles, hermanos, que empecé a desarrollar el mensaje para predicar estos 7 versículos y terminé predicando solo uno. Así que vamos a leer los 7, cuyo título serán Exhortaciones Finales parte 1. Son lo que el apóstol Pablo está haciendo en este capítulo 4, es exhortando, dando unas exhortaciones finales a su carta. Hoy tenía para dar 4, pero cuando desarrollé la primera, hermanos, ahí me tomé un buen tiempo. Y creo que es importante desarrollar esa en toda la amplitud que lo pienso hacer hoy, porque creo que ahí dependen las otras. Por tanto, leamos estos primeros 7 versos, hermanos. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Vodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, que tu bendita palabra nos instruya hoy, nos corrija hoy, nos enseñe hoy, a fin de que los que estamos en este lugar seamos perfectos, maduros en la fe, enteramente preparados para toda buena obra, caminando en la senda por la cual Cristo nos ha permitido caminar. Amén. Hemos llegado al final de la carta, hermanos, en la cual el apóstol Pablo le escribe a estos amados hermanos de Filipos. Han sido muchas las enseñanzas recibidas por inspiración y ahora quiere terminar con unas exhortaciones finales. Pero ¿qué deberíamos tener en cuenta antes de observar estas observaciones finales del apóstol? Bueno, hermano, primero, debemos recordar que uno de los propósitos por los cuales Pablo le escribió a los hermanos de Filipos fue porque quería dar una cuenta de cómo estaba su ministerio, de qué estaba haciendo el apóstol Pablo. Quería informarles de cómo el reino de Dios avanzaba por medio de ese colaborador de Dios. Ese fue uno de los propósitos por los cuales Pablo le escribió a los hermanos de Filipo. Quería contarles cómo estaba él, qué estaba pasando con el avance del reino. Pero también debemos recordar que el hermano Pablo tenía un gozo en todo tiempo a pesar de sus prisiones. Pero que había algo que realmente al hermano le entristecía, y era ver que la iglesia no estaba caminando en unidad. Eso ponía triste al hermano, a pesar de que ni aún las prisiones le entristecían. El saber que los hermanos no estaban caminando en unidad ponía triste al hermano. Por tanto, les invita en varias ocasiones durante la carta a que completen el gozo de él, teniendo un mismo sentir y un mismo deseo. No olvidemos eso, hermanos. El hermano exhorta en varias ocasiones en esta carta a un mismo sentir, un mismo deseo, un mismo anhelo, un mismo propósito, una misma meta. Debemos recordar que Pablo también les expresa cuál es el deseo y cuáles son los anhelos en los que ellos deben de estar unidos. Si bien lo recuerdan, el anhelo, el deseo y la meta de ellos en el cual tienen que estar unidos es una y solamente una: Cristo. Cristo es la unidad de la que Pablo les está hablando. En los intereses de su rey es lo que ellos deben de estar unidos. Así pues, que aquí podemos sacar inmediatamente una enseñanza. Si nuestros anhelos y deseos son los de nuestro rey, siempre estaremos en la unidad. De lo contrario, cada uno estará luchando y persiguiendo sus propios intereses, y eso entristecía al apóstol. Quiero que lo note nuevamente, hermanos, porque esto es importante. Si usted y yo estamos unidos en lo que a Cristo le interesa, en los intereses del Rey, entonces usted y yo vamos a estar en una unidad gloriosa.
Pero si cada uno está luchando por sus propios intereses, persiguiendo sus propias metas, entonces, querido hermano, unidad no va a haber, y eso entristecía al hermano Pablo. Debemos también recordar que en esta carta Cristo es puesto como el mayor ejemplo de humildad, para que cuando usted y yo lo miremos a Él, nosotros tengamos ese mismo sentir y ese mismo caminar. De esta manera, hermanos, nos damos los unos a los otros, y así, de esta forma, podemos caminar con ese espíritu de unidad que Dios desea que usted y yo caminemos. ¿Cómo? Mirando a Cristo como aquel ejemplo de humildad. Y esto nos lleva claramente, mis queridos hermanos, a velar no solamente por nuestros intereses, sino también por el de los demás. No pienso solo en mí, pienso cómo lo que yo hago puede afectar a los demás a mi alrededor. Por último, debemos recordar algo glorioso que Pablo enseña en esta carta, que la justificación por la sola fe fue la que llevó a Pablo a un deseo tan intenso por Cristo. Este hombre, cuyas credenciales eran exaltadas por los hombres, quedaron humilladas cuando tuvo su encuentro cara a cara con el Cristo glorificado. Fue allí, hermanos, donde él pudo ver que nada de lo que tenía le servía a él delante de un Dios santo. Y desde ese instante su corazón fue cautivado, no por la justificación, sino por aquel que lo había justificado. Y son dos cosas distintas. Quiero que ustedes noten, hermanos, que muchas personas aman la justificación por la sola fe, defienden la justificación por la sola fe, pero esto no era lo que Pablo perseguía. Pablo estaba persiguiendo a aquel que lo había justificado por la sola fe. Ese era el deseo de Pablo, no la justificación, sino aquel que lo había justificado. De ahí es que podemos ver que Pablo perseguía a toda costa cómo asirse de aquello para lo cual él fue asido. Él deseaba a Cristo con todo su corazón, y esto le llevó a expresar de manera tácita: para mí lo importante es que sea por vida o sea por muerte, Cristo sea engrandecido. Y yo en esto me gozo, y me gozaré aún más, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este sentir de Pablo es el sentir en el que usted y yo debemos estar unidos. ¿Cuál es el sentir? No importa qué pase con nosotros, siempre y cuando Cristo sea magnificado, siempre y cuando Cristo sea enaltecido. No importa que estemos en prisión, no importa que estemos por el suelo, no importa. Lo importante es que sea por vida o sea por muerte, Cristo sea magnificado. Y en eso nos debemos gozar, y gozarnos aún más. Bajo todo este marco introductorio, hermanos, es que llegamos al final de la carta de los Filipenses, donde se nos hacen exhortaciones finales, las cuales deseo en el Señor poder mirar con detenimiento. Vamos a ver 4 puntos. Firmes en el Señor, es una exhortación que hace Pablo aquí. Firmes en el Señor. Segundo, un nuevo llamado a la unidad. Tercero, regocijados en el Señor. Y cuarto, oración y ruego. Esos van a ser nuestros 4 puntos, pero hoy solo vamos a ver el primero. Firmes en el Señor. Si usted lee esos 7 versículos, hermanos, solamente me faltó incluir uno allí, una exhortación que hace Pablo allí, que es: vuestra amabilidad sea conocida de todos. De resto, estas son las exhortaciones que el apóstol Pablo está haciendo a los hermanos de Filipos. Vamos a ver entonces la primera: firmes en el Señor. Verso número 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hay una exhortación. ¿Cuál es la exhortación aquí, hermanos? A estar firmes en el Señor. El verso comienza con un así que. Así que inmediatamente nos conecta con un contexto. Y lo más probable, hermanos, es que sea el contexto inmediatamente anterior. Aunque realmente la razón por la cual hice toda esta introducción es recordando todo el contexto, porque el final de las cartas del apóstol Pablo tienden a aludir a todo ese contexto cuando él está terminando. Por ejemplo, hermanos, notemos Romanos capítulo 12, versículo 1. Mire que Romanos capítulo 12, versículo 1, Pablo utiliza la misma palabra. Así que, hermanos, por las misericordias de Dios. Así que usted y yo inmediatamente tenemos que saber ese así que.
esas misericordias de Dios, ¿a qué están haciendo referencia? Y usted se va a dar cuenta que usted y yo no podemos sacar esas misericordias inmediatamente de nuestro pensamiento. No estamos hablando de misericordias del sol, no estamos hablando de misericordia de una comida, de una cama. No son esas las misericordias de las que Pablo está hablando. Tiene que mirar los 11 capítulos anteriores para usted darse cuenta de qué misericordias el apóstol Pablo está hablando. Así que cuando él está diciendo aquí, así que hermanos, estad firmes, hay todo un contexto por el cual usted y yo debemos estar firmes. Y si no entendemos ese contexto, no sabremos el por qué debemos estar firmes. Hermanos, por eso es importante recordar todo lo que dijimos en la introducción. Porque Pablo dice, estad firmes en el Señor, y la pregunta inmediatamente siguiente es esta: ¿por qué es importante estar firmes? ¿Por qué es importante estar firmes? Antes de entrar, hermanos, en este tema de la firmeza, quiero que notemos algo aquí. Pablo introduce todas estas exhortaciones con palabras que hablan de un amor muy especial por estos hermanos de Filipos. Ay, hermano, esto lo habíamos visto en la primera predicación de esta carta. Pablo amaba mucho a estos hermanos. Estos términos usados aquí no reflejan adulación. Pablo no está adulando aquí. Quiero, hermanos, que recordemos, estos textos son inspirados, y al ser inspirados, el autor fue movido por el Espíritu Santo. Por tanto, no puede haber una adulación pecaminosa en este escrito. La adulación es claramente condenada en la Escritura. Por tanto, Pablo no puede estar utilizando, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, como unos términos simplemente para adular a los hermanos de Filipos. No, hermanos, son palabras que Pablo está utilizando porque tiene un verdadero sentimiento en su corazón para ellos. Sería difícil encontrar en alguna otra parte de la Escritura términos tan agradables en un espacio tan corto como el que aquí vemos. Porque mire lo que vemos, hermanos: amados míos, deseados, gozo y corona mía. Está utilizando varias palabras para referirse a lo que los Filipos, la iglesia de Filipo, era para el hermano Pablo. Quiero sacar una exhortación implícita para nosotros como creyentes de este corto saludo. Quiero sacar una exhortación que, si bien no aparece ahí, que Pablo no lo está dando, está implícita dentro de ellos. Hermanos, tenemos un llamado por el poder de Cristo a sentir esto mismo por nuestros hermanos. Debemos orar al Señor para que nosotros podamos amarnos, no de una forma forzada, sino de una manera genuina, así como Pablo amaba a estos hermanos de Filipos. Ruego, queridos hermanos, que oremos por aquellos que les predican la palabra en esta iglesia, para que Dios nos conceda este sentimiento hermoso de un amor genuino hacia cada uno de ustedes. Miren, hermanos, tantas personas que constantemente decían, yo lo amo mucho, hoy ya no están. Siempre fue algo fingido, algo solo para adular. Usualmente nos escribimos por el WhatsApp o por cualquier otro medio palabras como esto: amados hermanos. Y esto está bien. Pablo así lo hacía. Está llamando a los hermanos de Filipo amados hermanos. Pero indaguemos en nuestro corazón que esto verdaderamente sea genuino. Recordemos que la religión cristiana es una religión del corazón. Y quiero traerles una cita del puritano John Flawell. Escúchenla, por favor. Las personas carnales y meramente formales no prestan atención a esto. No pueden comunicarse con sus propios corazones. Hay personas de 45 años que apenas han hablado 1 hora en total con sus propios corazones. Es difícil conseguir a alguien que se reúna consigo mismo y haga esto. Pero las personas santas saben que estos siloloquios son muy saludables. Los paganos podrían decir, el alma se hace sabia cuando se sienta en silencio. Es como si al sufrir una bancarrota no se preocupasen por mirar el estado de sus cuentas. Pero un corazón íntegro sabe si está avanzando o no, o si está avanzando o si está retrocediendo. Meditaba en mi corazón, dice el Salmo 77:6. Dice David, no podemos guardar el corazón hasta que lo examinamos y lo entendamos.
El hermano Melkin les predicó hace 15 días sobre guardar el corazón. Y usted y yo no podemos guardar el corazón hasta que no meditemos en qué estado está nuestro corazón. Hermanos, no quiero que usted suponga que ama a los hermanos. Deseo exhortarle hoy para que ustedes revisen vuestros corazones delante de Dios en una búsqueda de evidencia que demuestre que verdaderamente ustedes pueden decir, amado hermano. Y creo que la siguiente palabra de Pablo nos puede ayudar con eso. Él dice, deseados. Pablo realmente deseaba estar con estos hermanos. Él muestra en su carta cómo tenía deseo de ir a ver a estos hermanos. Hermanos, puedo decirlo por experiencia propia. Tengo un deseo de compartir con los hermanos de Ipiales. Tengo ganas de ir y compartir la palabra con ellos. Mire, hermanos, ellos no tienen nada físicamente que ofrecer, aunque ellos de sus escasez dan más de sus fuerzas. Pero es un deseo de ir a verles. Me gusta ir, me gusta estar con ellos. Cuando estoy con el hermano de Bogotá, yo le pregunto por los hermanos, le pregunto por muchos de ellos por nombre. Y creo que esto es un sentimiento en el corazón. Y hoy puedo preguntarte a ti, ¿tú deseas estar con tus hermanos? ¿Te gusta venir los domingos y estar con ellos? ¿Piensas en la semana en ellos y por tanto los tienes en tus oraciones? Hermanos, si nunca oras por un hermano, ¿cómo puedes decirle hermano amado? Se vuelven simples clichés, se vuelven lenguaje religioso, pero en realidad es que si tú no oras por un hermano, por su nombre, no puedes decir que le amas. ¿Me entienden? Se confunde con el lenguaje religioso. Parece que así nos hablamos todos, hermano amado, hermano amado. Hermanos, ¿cuántos expresaban de esa manera, hermano amado? Pero quiero decirle una cosa que usted no olvide, el amor nunca deja de ser. Cuando tú amas, nunca dejas de amar. Por lo tanto, tú no puedes decirle hoy a un hermano, hermano amado, y mañana, hermano odiado. Pablo dice que oraba por los hermanos de Filipos. Cuando le escribe la carta a los hermanos de Roma, en Romanos capítulo 16, usted se da cuenta de una cosa, manda saludos a una cantidad de personas por nombre propio. Pregunta, ¿será que el apóstol les conocía y oraba por ellos? Yo creo que sí. Yo creo que Pablo oraba en particular, no solamente por la iglesia en general, sino por los hermanos que tenía presente de cada congregación. Pues quiero que noten aquí, en esta misma carta de Filipenses, él dice, ruego a Evodia y a Síntique. Yo creo que él estaba orando por Evodia y Síntique para que se pusieran de acuerdo. Querido hermano, ¿amas a tus hermanos? ¿Oras por ellos? Hermanos, yo les invito hoy a la meditación. Que la Biblia dice que el amor no deja de ser. Tú no puedes decirle a un hermano hoy, amado hermano, para luego demostrarle con tus hechos que nunca lo amaste. Hermanos, Pablo no está usando palabras aquí solo para halagar o para adular. Pablo realmente ama y desea estar con estos hermanos. ¿Deseas estar con tus hermanos? Indaga en tu corazón. Ahora, no quiero dejar pasar esta exhortación para todos aquellos que predicamos la palabra o que van a predicar la palabra en este púlpito en algún momento. Pablo llama a estos hermanos gozo y corona mía. Cuando Pablo habla de gozo y corona mía, no está pensando acerca de sus propios logros. Él no tiene en cuenta ni incluye sus viajes misioneros, sus sufrimientos o sus dificultades. No menciona nada del alcance que han tenido sus viajes misioneros. Su gran gozo y su corona es ver a aquellos a quienes Dios ha provisto, aquellos a quienes el Espíritu Santo ha llamado y ha traído al reino. Así que sus ojos no están sobre sus frutos, están sobre los frutos y no sobre sí mismo. Amados hermanos, este también debe ser un motivo para nuestro trabajo. Aquellos que serán traídos para la gloria de Dios. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho.
El Señor Jesucristo vio a aquellos que el Padre le había dado, los vio en la gloria, y ¿sabe qué hizo? Vio ese fruto por el cual Él tuvo que sufrir tanto y quedó satisfecho. Es como si el apóstol Pablo está hablando de esa misma manera. Él había sufrido por la predicación del Evangelio, Él había estado en cadenas por predicar este Evangelio, pero ahora cuando veía a sus hermanos de Filipos quedaba satisfecho porque ellos eran el fruto de su trabajo. Qué glorioso esto, hermano. Nosotros como predicadores de la palabra estamos llamados a sufrir por causa del Evangelio. Pero cuando veamos el fruto de nuestro sufrimiento, podamos decir como el apóstol Pablo, gozo y corona mía. Quiero que les diga una cosa, hermanos, ustedes son gozo y corona mía. Así como Pablo era gozo, así como Filipos era gozo y corona de Pablo. Yo he sufrido por predicarles el Evangelio. Yo he sufrido por este pueblo y pienso y deseo seguir sufriendo por este pueblo. Pero veo el fruto de esa aflicción y quedo satisfecho. Gozo y corona mía. Y no solo mía, sino de todos aquellos que se paren aquí y prediquen la palabra. Y tal vez Dios en algún momento nos conceda tener otro pastor. O tal vez a mí me lleve a otro lugar y aquí se quede otro pastor. Será gozo y corona. Ustedes siempre serán gozo y corona nuestra. ¿Cuál es la invitación que hace entonces el apóstol, hermano? Estar firmes. Estar firmes. Dice Hendrickson, el comentarista, en vista de su suprema vocación y de las bendiciones que ya han recibido y de la herencia que los aguarda. ¿Recuerdan el versículo anterior del capítulo 4, en el capítulo 3, versículo número 21? Dice que el Señor transformará este cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo como la gloria suya, cuando nosotros esperamos al Señor de aquella patria de la cual nosotros esperamos, porque nuestra ciudadanía no está acá, sino allá en los cielos, y por esa herencia que nos aguarda, nos llama el apóstol a que permanezcamos firmes e inconmovibles en todo momento ante los paganos hostiles. Recuerde, querido hermano, que habíamos visto que muchos de los que Pablo nombra aquí eran enemigos de la cruz, que tenían cuyo vientre, lo terrenal, su Dios, que solo pensaban en lo terrenal. Y Pablo nos llama a estar firmes ante los paganos hostiles, ante los cristianos meramente nominales como los legalistas y los libertinos, ante los impulsos de sus propios corazones pecaminosos. Que el constante ejercicio de su fe y el Señor Jesucristo sean la fuente para que nos capacite para permanecer firmes. Ya el apóstol les había recordado que ellos andaban en medio de una generación perversa y corrompida. Por esta razón reenfatiza ahora que deben mantenerse firmes en el Señor, aún, hermanos, ante la presencia de los enemigos de la cruz, quienes se exhiben vestidos como ovejas, pero son lobos dispuestos a hacer presa de la manada a través de las falsas doctrinas. ¿Por qué es importante esta firmeza? ¿Ante qué usted y yo debemos estar firmes? Hermano, ante todo. El llamado es a estar firmes ante los enemigos de la cruz. El llamado es a estar firmes ante nuestro propio pecado. El llamado es a estar firme ante la influencia del mundo. El llamado es a estar firme ante las tentaciones de Satanás. Pero ¿por qué es importante esta firmeza? No solamente debido a qué, sino por qué, hermanos, por una cosa muy sencilla: nuestra salvación. Nuestra salvación. Si usted y yo no permanecemos firmes hasta el fin, nunca seremos salvos. O mejor dicho, nunca fuimos salvos. Amados hermanos, permanecer hasta el fin es una señal clara de los verdaderos creyentes. Apocalipsis 2:10 lo dice de la siguiente manera: no temas nada de lo que vas a padecer. Es como si le dijera: no temas, permanece firme. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé firme hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. ¿A quiénes se le dará la corona de la vida, hermanos? A aquellos que serán firmes hasta la muerte.
aquellos que son fieles hasta la muerte. Por eso es que es importante que a este tema de hoy, a esta primera exhortación, le demos tanta importancia, porque si usted y yo no permanecemos firmes, hermanos, usted y yo no llegaremos al final. No contaremos o no tendremos algo bueno para contar. Alguien podría preguntar lo siguiente: pero ¿no va el Señor a guardarnos? Sí, hermanos, Él nos guardará al ayudarnos a guardarnos a nosotros mismos. Se lo voy a volver a decir, hermanos. ¿No nos guardará el Señor? Sí, hermano, Él nos guardará al conducirte a que tú te guardes. No podemos invocar el hecho de que Él nos guarda como excusa para la inercia espiritual. Estas dos ideas no pueden ir juntas, hermanos. Pablo escribió a Timoteo lo siguiente en 2 de Timoteo capítulo 2, 19. Mire lo que dice: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cierto? Conoce el Señor a los suyos. Podríamos decir, guarda el Señor a los suyos. Guía al Señor a los suyos, enseña al Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo el que sea suyo. Conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Estas dos cosas se ajustan perfectamente, hermanos. El Señor conoce a aquellos que le pertenecen y los guardará. Los guardará mientras aquellos que invocan su nombre son llamados a abandonar una vida pecaminosa. Estas son en realidad las dos caras de una misma moneda. Solo en su fortaleza podemos mantenernos firmes. Hermanos, esta lógica de Dios muchas veces parece ser contraria a nuestra lógica, pero eso no es lo que realmente es. No hay ninguna contradicción en Dios. La doctrina de la perseveración de los santos enseña claramente esto. ¿Por qué tú perseveras? Porque Dios persevera contigo. Esa es la razón. Pero note, hermano, que estoy diciendo esto. ¿Por qué tú perseveras? Porque Dios persevera contigo. ¿Cómo sabes que Dios está perseverando contigo? Porque tú perseveras. La expresión paulina en 1 Corintios capítulo 15, 10 lo deja claramente. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Escuchen, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, no yo, la gracia de Dios en mí. ¿Entienden cómo es, hermanos? La doctrina de la perseverancia de los santos explica esto muy bien. La gracia de Dios que está en ti te lleva y te mueve a vivir la vida que debes vivir. ¿Cómo sabes que la gracia de Dios ha sido derramada en ti? Indaga tu corazón, mira tu proceder, revisa si está viviendo como viven aquellos a quienes se les ha dado la gracia, y sabes si Dios está perseverando contigo. No puedes estar engañado, hermano. Y ese es el problema de este tiempo en el que nosotros estamos. Que parece que simplemente por afirmar doctrinas es que estamos en lo correcto. O sea, yo afirmo la doctrina de la perseveración de los santos. Yo creo que Dios me persevera hasta el fin. Y le hago la pregunta, ¿y tú estás perseverando? No, yo no estoy perseverando, pero Dios sí está perseverando. ¿Cómo así, hermano? Esa no es la doctrina bíblica. La doctrina bíblica es que Dios persevera con los suyos. ¿Cómo sabes que Dios está perseverando? Porque tú estás perseverando. Si Dios nos está preservando, debes saber que se verá reflejado en tu perseverancia. Por esto es el llamado a estar firmes, hermano. Tú no estás llamado, escuche, tú no estás llamado a indagar si Dios te está preservando, sino que estás llamando a darte cuenta de la realidad por el hecho de que tú te mantienes firme usando lo que Dios te ha dado para que permanezcas firme. O sea, lo que te estoy diciendo, tú no debes, hermano, empezar, ¿será que Dios me está preservando? ¿Será que no me está preservando? No, hermano. Tú lo que tienes que darte cuenta es de una realidad. Estás viviendo como viven aquellos que bajo la luz
luz de la Escritura son los llamados del Señor. Si es así, debes de darte cuenta de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Dios está perseverando en ti. Dios está trabajando en ti. Dios está guardándote hasta el final. Pero si eso no es así, hermano, tú tienes que revisar tu profesión de fe y tienes que mirar si verdaderamente el Evangelio ha llegado a tu corazón. Dios nos ha dado muchos medios por medio de los cuales Él nos guarda. Y para nuestro bienestar espiritual, nuestro llamado es a usarlos y mantenernos en ellos. Quiero darte un ejemplo, hermanos. ¿Cómo funciona esto? Dios ha dado un medio de preservarnos de la inmoralidad sexual. ¿Cuál es ese medio? Dios nos preserva a nosotros de la inmoralidad sexual. ¿Cómo lo hace? Sencillo, tú huyes. ¿Entiendes? Cuando tú huyes, Dios te preserva de la inmoralidad sexual. Si tú no huyes, tú no puedes decir, presérvame Dios. Huid de la inmoralidad sexual. Quiero darle otro ejemplo, hermano. La palabra del Señor dice, el Señor te preserva. La palabra del Señor te dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo cómo te das cuenta de que te estás preservando de corromper las buenas costumbres? ¿Cómo sabes que Dios te está preservando? Porque tú te alejas de las malas compañías. Y tú te das cuenta que Dios te está guardando. Tú no puedes decir, Señor, voy a estar con esta mala compañía, presérvame. Eso no es lo que pasa. Y lamentablemente, mis queridos hermanos, quiero que noten una cosa. Hoy las personas tienen más confianza en su capacidad que en la protección del Señor. Y eso es un grave peligro. Y quiero enseñártelo en el día de hoy. Hermano, tu capacidad para estar firme no está en ti, está en la promesa de Dios. Tú no puedes, hermano, permanecer firme mientras ignores la advertencia de Dios. Tú no puedes estar firme ante la inmoralidad sexual a menos que huyas. No podrás estar firme. Tú no podrás estar ahí frente a esa tentación de la inmoralidad sexual diciendo yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. No puedes. Y eso, hermanos, cuando tú haces eso, tú estás poniendo tu confianza en ti mismo, estás poniendo tu confianza en tu firmeza, estás poniendo tu confianza en el grado de espiritualidad que has alcanzado para darte cuenta que no tienes ninguna firmeza y que pronto caerás. A menos que confíes en lo que Dios ha provisto para mi firmeza, tú y yo caeremos, hermanos. Eso es lo que está pasando hoy, mi amado hermano. Quiero decirte una cosa, mire, cuando lo santo toca lo profano no lo hace santo, pero cuando lo profano toca lo santo sí tiende a volverlo profano. ¿Cuál es el llamado para nosotros? Mire lo que dice Judas: arrebaten a unos del juego, predíquenle la palabra, pero aborrezcan aún sus ropas. El llamado de nosotros es a predicarles la palabra. El llamado de nosotros es a exhortarles al arrepentimiento. Pero tengamos mucho cuidado de que haciendo esto nos mezclemos con ellos, porque pronto nos daremos cuenta que no somos capaces de permanecer firmes. Estando allí en Perú se me hizo la siguiente pregunta: ¿cómo sé yo que tú no te vas a torcer? Esa fue la pregunta que me hicieron. Y yo le dije, hermano, yo no sé si me voy a torcer. Pero yo puedo decirle una cosa: mi confianza en que yo no me tuerza no está en mí. Mi confianza en que yo no me tuerza está en permanecer en las verdades de la palabra, ponerlas en práctica para así estar confiado de que Dios me protege. Cuando usted y yo, hermanos, confiamos en nosotros mismos, estamos poniendo un fundamento muy indeleble sobre el cual usted y yo caemos con facilidad. Pero Pablo no solo habla de estar firmes en esta epístola,
También en la epístola de los Efesios los llama a estar firmes, pero allí Él da detalles de cómo podemos permanecer en la firmeza. Y quiero que miremos el texto, hermanos, porque de alguna manera tenemos que aterrizar este concepto. Porque tú puedes preguntar, ¿cómo puedo permanecer firme? Hoy te voy a enseñar, y el resto del culto nos quedaremos ahí, cómo tú puedes permanecer firme. Y te doy la certeza, con toda convicción, de que si vives esto, nunca caerás. Nunca caerás. ¿Te animas? Efesios 6, hermano. Quiero que lean conmigo los versículos 10 al 13 de Efesios 6. Dice: por lo demás, hermanos míos, es como, ese por lo demás es como, así que, ¿sí notan? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que podáis estar firmes. O sea, hay algo que va a permitir que usted y yo estemos firmes. Por eso quise remitirlos aquí, porque Pablo allí dice, estén firmes. Pero ¿cómo estoy firme? ¿Cómo puedo estar firmes? Gracias a Dios que tenemos este otro apartado en la Escritura, donde Pablo enseña cómo estar firmes. Si usted y yo queremos estar firmes, oh mi querido hermano, no lo podemos hacer a su manera o a mi manera. Tenemos que hacerlo también a la manera de Dios. Porque si usted intenta estar firme a su manera, te darás cuenta de que pronto te resbalarás. Esa es la manera de Dios. Aquí dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Hermanos, tienes que darte cuenta que la lucha es intensa. La lucha es contra principados. La lucha es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Quiero que les diga una cosa, hermano, en el infierno hay precio por nuestras cabezas. Quiero decírtelo así, así de real es. En el infierno hay precio por la cabeza del hermano Héctor. No sé qué precio tiene, pero tiene precio. En el infierno hay una estampa que dice, se busca, vivo o muerto. Por tu cabeza, hermano. En el infierno se cierne. Mire, hermanos, el infierno se cierne no para que las personas no vayan a iglesias. El infierno se cierne para que las personas no vayan a iglesias donde se predique la sana doctrina. Hay un cuento antiguo donde Satanás dijo, ¿qué vamos a hacer con estos cristianos? Vamos a hacer una convocatoria para que me den estrategias de qué hacer con estos cristianos. Y llegó el primer demonio y le dijo, ¿y tú qué has hecho? No, los estoy matando, uno a uno los estoy matando. Y el diablo le dijo, ¿a mí eso de qué me sirve? Usted lo está matando y lo está mandando para el cielo, a mí no me sirve. Y llegó otro y le dijo, yo tengo un buen plan. ¿Cuál es tu plan? Lo tengo sentadito tranquilo en la iglesia. Le meso la cuna. Le meso su silla. Usted y yo no podemos ver eso. Pero hay una guerra espiritual. Sobre nuestras cabezas se ha puesto precio. Mi cabeza tiene precio. La cabeza de ustedes tiene precio. La cabeza de los que predican aquí el evangelio, la sana doctrina, tiene un precio alto en el cielo, en el infierno. Contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Mire lo que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué? Habiendo acabado todo, ¿qué, hermanos?
No puedes estar firme a menos que diariamente te pongas esta armadura, hermanos. Así que lo que Pablo te está diciendo hoy es: amados, deseados, corona y gozo mío, estad firmes, poniéndoos todos los días la armadura de Dios. Hermanos, esta armadura es el medio de gracia que Dios nos ha dado para estar firmes. No usarla es como decirle a Dios que nos proteja cuando queremos estar fuera de su protección. No usar esta armadura es decirle: ay Señor, protégeme, cuando el Señor te está diciendo: yo te estoy dando un medio para protegerte. La armadura de Dios es el medio por el cual te protejo, por el cual te guardo, por el cual te preservo. Tienes que ponértela. Si tú no te la pones, no puedes reclamarle a Dios protección. No puedes decirle a Dios: protégeme, porque es como si usted le estuviera diciendo al Señor: Señor, quiero vivir sin tu protección, pero protégeme. Si entendemos la soberanía de Dios correctamente, entonces usted entenderá esto: que si Dios soberanamente te dio este medio por el cual preservarte, usted lo usa y Él te preserva. Quisiera, hermanos, poder que ustedes comprendieran un poquito más el asunto de la soberanía de Dios. Dios soberanamente ha dado una armadura para soberanamente protegerte por medio de ella. Si tú no te la pones, estás al descubierto. Y tú puedes decir: pero es que Dios soberanamente me protege. Y yo te digo: sí, Él soberanamente te protege. Soberanamente te protege con una armadura que te dio. ¿La tienes? No, no la tengo, pero Él soberanamente te protege. Te estás autoaniquilando. Vamos a ver esta armadura: la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Incluyo ahí la oración. Parece que terminara en la palabra de Dios, pero realmente para mí termina en la oración. Así que se los voy a volver a decir. Esta armadura consta de la verdad, de la justicia, del evangelio, de la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. La verdad. Cuando esta armadura habla de la verdad, nos está diciendo de una vida que camina y practica la verdad. Hermanos, no solo es el cuerpo doctrinal que es la verdad, sino una vida que siempre dice la verdad. El puritano William Gurnall dice que la hipocresía es el enemigo de la verdad. Así que, mis queridos hermanos, debemos abandonar toda hipocresía, pues estar en hipocresía es estar sin la protección del Señor. Se lo voy a volver a decir. Hermanos, si tú te estás sentando aquí como un hipócrita, tú no estás bajo la protección del Señor y te darás cuenta que en un momento caerás. ¿Por qué? Porque parte de esta armadura es la verdad y la hipocresía es la enemiga de la verdad. El hipócrita fácilmente queda a merced de su propio pecado y lo peor, queda a merced del diablo. El hipócrita no está a merced de Dios, el hipócrita está a merced de su pecado y del diablo, hermano. Yo quiero invitarles hoy a que nos arrepintamos como iglesia de toda hipocresía. Hermanos, una parte de esta armadura es permanecer firmes en la verdad. He estado meditando mucho con mi familia en esto. ¿Sabe por qué? Porque David se llamaba un hombre conforme al corazón de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿por qué David se llamaba un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Porque no pecaba? No, sino porque no era hipócrita para con Dios. Él era transparente delante de Dios. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no pecaba, sino porque David era un hombre que se presentaba delante de Dios con sinceridad. Tú y yo tenemos que caminar en la verdad, cueste lo que cueste. Así a los hijos les cueste la disciplina.
Así eso tal vez te haga ver inferior delante de los hombres. Hermanos, estamos llamados a vivir una vida de verdad. Esto es parte de la armadura que nos ayuda a estar firmes en el Señor. Hermano, no mientas, no vivas una vida de mentira, no vivas una vida de engaño, no vivas una vida de hipocresía. No hagas esto, hermano, sé genuino. No importa, hermano, que te veamos como el mayor de los pecadores en esta iglesia, no importa. Es más importante, hermano, verte como el mayor de los pecadores y que caminas hacia una vida de santidad, a que te enfrasques en una vida hipócrita, hermano, queriendo vivir queriendo aparentar lo que realmente no eres. Por favor, hermano, no hagas eso porque estás a merced del diablo. No hagas eso. La verdad ante todo, hermanos. Presenta, ven, habla con tus hermanos de tus debilidades. Mire, hermanos, yo no tengo ningún problema, y se los voy a volver a decir hoy nuevamente. Yo no tengo ningún problema con que usted venga, saque una cita conmigo y me diga: vea, pastor, estoy en esto, no he podido con esto, no he podido. ¿Sabe qué voy a hacer contigo, hermano? Voy a orar por ti, te voy a ayudar. Sí, hermano, te voy a exhortar al arrepentimiento con mucho amor, te voy a abrir las escrituras, te voy a mostrar tal vez historias, te voy a llevar a que leas a hombres de Dios, te voy a inducir a que dejes el pecado. Claro que sí, hermano, pero ¿sabe que uno no sabe nada qué hacer con los hipócritas? No se sabe qué hacer con los hipócritas, hermano. ¿Y sabe qué es lo peor con un hipócrita? Que quiere que se le trate pasito. Es una vida de pecado tremenda y quiere que se le trate pasito. No quiere confesar su pecado. ¿Y por qué no quiere confesar su pecado, mi querido hermano? Porque no se quiere apartar de él. Mire lo que dice la palabra del Señor: el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero ¿sabe por qué no quiere confesarlo? Porque no se quiere apartar de él. Por eso no quiere confesarlo, porque se deleita en él. Y termina: no me tratan con misericordia porque no me hablan pasito. No, hermano, ven con tu pecado, ven con tu pecado. Estamos dispuestos para ayudarte, para llevar, si es posible, tus cargas, 1 milla, 2 millas, ayudarte. Pero no vengas con hipocresía, hermano. Apartémonos de la hipocresía, acabemos en esta iglesia con la hipocresía, porque la hipocresía es enemigo de la verdad. Y mientras seamos hipócritas, no estamos en manos de Dios, estamos en manos del diablo. El hipócrita cae, hermano. El hipócrita cae. La justicia. Hermanos, estoy convencido de que la justicia aquí no es la que adquirimos por medio de la fe, sino es una vida en santidad. En la Escritura muchas veces la justicia se relaciona y se ve claramente como santidad. Notemos que el mismo Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13, se los voy a leer: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí ves? Vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué está diciendo el apóstol? Claramente podemos ver que el llamado es a que presentemos nuestro cuerpo en santidad. No somos salvos por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pero sí somos llamados a una vida de justicia. Somos llamados a caminar en santidad. Es parte de la armadura para estar firmes, una vida de santidad, hermanos. Nunca podrás estar firme mientras estés tolerando el pecado en tu vida. Note que no estoy diciendo mientras caigas en pecado, estoy diciendo mientras toleres el pecado en tu vida, y son dos cosas distintas. Hermano, yo sé que tristemente usted y yo caemos en pecado, pero una cosa que sé que usted y yo nunca podremos hacer si queremos vivir firmes es revolcarnos en el pecado. Son dos cosas distintas. Tú puedes caer en el pecado, pero tú no te puedes revolcar en el pecado. Hermanos, andar en algún pecado sin arrepentimiento, sin confesión, nos va a llevar tarde o temprano a la ruina espiritual. No vas a permanecer hasta el final. La Escritura lo expresa: el que encubre en su pecado no prospera. No prospera.
Mientras tú tengas un pecado con el cual no lidies, hermano, no podrás estar firme. Estás a merced también del diablo. Estás a merced de una zancadilla y que caigas con facilidad. Una vida de santidad es una vida, hermanos, que nos lleva a vivir en firmeza. Y vuelvo y te estoy diciendo, mi querido hermano, esto no quiere decir que no pequemos. Tristemente pecamos, pero yo sí estoy convencido de una cosa por la Escritura. El creyente no se revuelca en el pecado. El creyente batalla con su pecado. Noten, hermanos, que también, ¿qué hacía de David un hombre conforme a su corazón? Él iba delante del Señor y ¿sabe qué le decía? Oh Señor, mi pecado se ha agravado sobre mí, extiende tu misericordia. ¿Sabe que David no trataba de ocultar el pecado? ¿Sabe que David, hermano, lean los salmos para darse cuenta que David conocía su pecado y iba delante del Señor y le decía: Señor, este pecado me tiene arruinado, este pecado me tiene enfermo, este pecado me tiene abatido, y sobre todas las cosas, Señor, me abate el hecho de que tú me estás disciplinando por este pecado. Oh Señor, ten piedad de mí y apártame de esta maldad. No era un hombre que quisiera revolcarse en el pecado, hermano. Tú y yo podemos pecar, pero nunca revolcarnos en el pecado. La santidad es parte del arma con la que usted y yo podemos estar firmes. Una vida en santidad es una vida protegida contra el maligno. Estar bajo la cobertura de Dios, bajo su protección, y así poder estar firmes. Tercero, el Evangelio. Yo tengo mis dudas aquí si realmente el Evangelio es hacia otros o hacia nosotros. Por tanto, creo que lo voy a mirar en los dos sentidos, ¿sí? Y ya les voy a decir por qué, o creo que usted lo podrá concluir. Porque aquí dice, y prestos los pies con el calzado del Evangelio. Yo no sé si este Evangelio es hacia nosotros o hacia otros, no sé cuál sea la intención clara que el apóstol tenía, pero por lo menos creo que en los dos sentidos es válido, y se los voy a exponer en los dos sentidos. Por un lado, usted y yo tenemos que predicarnos el Evangelio constantemente. Hermanos, tenemos que recordar la obra de la gracia hermosa que Cristo hizo hacia nosotros, cómo nos salvó por su misericordia. Creo que esto afirma nuestros corazones cada vez más. Miren, hermanos, yo les voy a decir algo esta mañana que los anime un poco, que les motive su corazón. Desde que empezamos, pregúntese una cosa: ¿usted ama más a Dios? ¿Ha podido ver a Cristo algo más hermoso de lo que era para usted? Piense de pronto hace un año, ¿cómo veías a Cristo? ¿Cuánto amabas a Cristo? Te pregunto, ¿ves a Cristo ahora más hermoso de lo que veías hace un tiempo? ¿Lo amas más? Yo sé que sí, hermano. Yo lo veo en mí. Todavía de todo corazón me siento lejos de poder contemplarlo, aún como aquellos hermanos de antaño. Pero cada vez es más claro, y esto me da firmeza cada día. Porque cada día te vas convirtiendo en el Cristo que contemplas. Esto es inevitable, hermano. Yo sé que nos falta mucho, pero yo hablo con ustedes, o por lo menos con algunos, y veo en su hablar un diálogo distinto al de hace un año. Lo veo así, hermanos. Y eso quiere decir que hemos podido ver a Cristo mejor de lo que lo veíamos. Lo noto en sus oraciones, lo noto cuando oran, lo noto cuando conversamos, lo noto en los escritos por el WhatsApp. Yo noto, hermano, que no somos lo mismo de hace un año. Hemos podido ver mejor a Cristo. Hemos podido contemplar más su gloria. ¿Y sabes qué? Esto es glorioso. ¿Y de a dónde ha venido esto? Hermano, yo le voy a decir de dónde ha venido esto. De tanto que se escucha aquí el Evangelio. De ahí ha venido esto, hermano, que aquí escuchamos el Evangelio. Hoy lo oímos en esta mañana, en la tarde lo oiremos, lo cantamos. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y el Evangelio es poder de Dios para mantenernos firmes, hermanos. Lo cantamos, lo predicamos, se predica en la tarde, se predica en la mañana, escuchamos el Evangelio todo el tiempo, lo mandamos en el WhatsApp todo el tiempo. ¿Y sabes qué ha hecho esto, hermano? Nos ha permanecido crecer en firmeza, conocer mejor a Cristo y afirmarnos en la verdad de Cristo. Eso ha hecho el Evangelio. Eso ha hecho el Evangelio. Por eso, hermanos, no nos cansemos de oír el Evangelio. No nos cansemos. Pero es que otra vez Cristo murió por nosotros, hermano, una vez y otra vez. Qué glorioso recordar que Cristo murió por nosotros.
que cuando estuvo en la cruz, Él pensó en mí. ¿Sabe qué hace glorioso la expiación limitada? Hermano, la expiación limitada es que cuando usted mira a Cristo muriendo en la cruz, no estaba muriendo por un bulto ahí de gente, estaba muriendo por los suyos. A cada uno de los suyos llevaban sus hombros, pensó en su nombre, los conocía porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Él sabía a quién venía a rescatar, y cuando está allí en la cruz derramando su sangre, pensó en cada uno de nosotros. Oh, qué glorioso es pensar en este tipo de cosas, hermanos. Qué glorioso es pensar que Él no simplemente de manera general, vea, al que le sirva esto, que le sirva. No, hermanos, eso no fue lo que Cristo hizo. Él murió en la cruz del Calvario particularmente por los suyos, y te vio y pensó en ti. Y cuando estuvo allí en la cruz sangrando, y te vio allí reinando con Él en la eternidad, te vio y se gozó con eso. Qué glorioso saber que el Padre, que amaba a su Hijo con todo su corazón, no lo negó, porque quería salvar a unos desdichados como usted y como yo, para darnos gozo en vez de tristeza. Qué precioso saber que no fue por nada que nosotros hubiéramos hecho, que no fue por ninguna buena obra nuestra, sino por misericordia y bondad. Y qué hermoso saber todo lo que tuvo que soportar para salvarnos. No se canse, hermano, de escucharlo. Escúchelo una vez más, medítelo una vez más, y cada vez tu corazón se inflará por amor a este Cristo glorioso, sufriente, que te amó hasta el fin. Porque usted y yo hemos crecido, hermanos, en firmeza. Porque usted y yo, hermanos, podemos contemplar hoy a Cristo mejor de lo que hacíamos un año. Porque no nos hemos cansado de oír el Evangelio. Una vez más. Hoy una vez más será predicado en la tarde. Hoy una vez más veremos a Cristo. Y hoy una vez más nuestros corazones se afirmarán en Él. Predicarnos el Evangelio nos ayuda a estar firmes. Pero creo que predicar a otros el Evangelio también nos ayuda a estar firmes. Y te voy a decir por qué. Porque cuando le predicamos a otros el Evangelio, estamos movidos por aquellos que creemos. Hermanos, si usted y yo no predicamos el Evangelio, me cuesta mucho creer que tú estés creyendo el Evangelio. ¿Entienden? Tú puedes oír mucho el Evangelio, tú puedes escuchar mucho el Evangelio, pero si tú no lo estás hablando a otros, yo te hago una pregunta, hermano. ¿Cómo tú crees que tú crees el Evangelio? ¿Cómo estás convencido de que tú crees el Evangelio si no se lo puedes predicar a otras personas? Quiero que usted sepa esto esta mañana, mi amado. No es lo que haces lo que determina lo que crees. Vuelvo y se lo digo. No es lo que haces lo que determina lo que crees, sino todo lo contrario. Lo que crees, determinas lo que haces. Déjeme, yo te explico algo. Allí hay un señor en la esquina que cuida los carros. Pregúntele qué cree y usted se va a dar cuenta por qué vive como vive. Pregúntele si cree que él un día se va a enfrentar a Dios ante un juicio ante el que dará cuentas. Tal vez te diga que sí. Pregunta. Como vive, refleja que él cree que un día va a dar cuentas. No. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras convicciones. ¿Qué crees? ¿Cuáles son las convicciones que tienes? Porque eso es lo que te moverá a orar. Si tú me dices que crees el Evangelio, pero no puedes compartírselo a nadie, hermano, tu orar está demostrando otra convicción muy diferente. ¿Qué tenemos hoy en el mundo? Vaya a una encuesta a ver si creen en Dios. Sí. ¿Viven como si Dios existiera? No. Te muestro otro ejemplo que se lo he enseñado a mis hijas. Yo me abstengo de pecar delante de mis hijas. ¿Es obvio? Yo no intentaría pecar delante de ellas. Es obvio. Pero pregunta,
Estoy convencido de que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, que lo llena todo. Entonces hago una pregunta: ¿por qué sí me puedo abstener de pecar delante de ellas, pero no me puedo abstener de pecar delante de aquel que creo que está en todo lugar? Entonces hago una pregunta: ¿qué realmente creo? Porque cuando tú pecas, cuando nadie te está viendo, en últimas estás negando tu convicción de que Dios es real y que llena todas las cosas. Si tú verdaderamente estuvieras convencido, si tú verdaderamente, mi querido hermano, tuvieras una convicción seria en tu corazón de que Dios está en todos los lados, de la misma manera cuando puedes ver a tus hijas, a tu esposa y te abstienes de pecar, o cuando ves a algún hermano de la iglesia, te abstienes de pecar, te abstendrías de pecar cuando nadie te está viendo, porque eres consciente y tienes una convicción de que Dios está ahí. Lo que haces determina lo que crees. Lo que haces está determinado por lo que tú crees. No es al revés. Así que yo te puedo ver y puedo saber qué crees. Yo puedo ver cómo es en la casa, en el hogar, y puedo saber qué crees sobre el sacerdocio. Puedo saber todas estas cosas. No conozco tu corazón, pero puedo claramente llegar a conclusiones viendo lo que haces. Y puedo decirte, yo creo que tú no crees que la disciplina para los hijos sea bíblica. ¿Por qué? Porque no te veo disciplinando. No, pero yo sí creo que hay que disciplinarlos, pero es que no lo haces, no lo crees. No estás convencido de esa realidad, no estás convencido. Por esto les digo, hermanos, que a medida de que prediquemos el Evangelio, también usted se va afianzando más en estas gloriosas verdades. A medida que tú predicas el Evangelio, ¿sabe qué está pasando en tu corazón? Tú te estás afianzando en estas verdades. ¿Por qué? Porque estás demostrando a medida que lo predicas que esto es lo que tú crees, que esta es tu convicción, que tú crees verdaderamente que el Evangelio es poder de Dios para salvación y que así como te ha salvado a ti, tiene poder para salvar a otros. Mientras tú no lo hagas, querido hermano, tú no estás creyendo el Evangelio. Tú puedes decir, no, pero es que mi asunto es de temor. Hermano, no importa si el asunto es de temor, de lo que sea. El asunto es que la convicción es más fuerte que el temor. El enemigo te puede poner a dudar y sacarte de tu firmeza. Puede poner pensamientos en tu mente como esto: ¿tú crees en algo que no eres capaz de compartir? Eso es puro cuento. No estás convencido de nada. Piensa esto, hermano. Si tú no estás creciendo en tu vida cristiana, el enemigo te va a venir y te va a poner en tu mente: eso es cuento. Esposas, si ustedes no están viendo avanzar a sus esposos, o más bien le digo, esposos, si sus esposas no los ven avanzar, son presa fácil del diablo. Eso es puro cuento. Esto es pura cháchara religiosa. Y viceversa también. La pelea es grande. Nuestra firmeza. Hermanos, no es bueno que ustedes pasen tiempo sin predicar el Evangelio. Es algo bueno. Aparte es algo que glorifica al Señor, hermano. Y si no lo haces, esto te va a llevar al enfriamiento. Hablando de eso, hay que retomar como iglesia cómo vamos a salir a predicar el Evangelio. Hay que retomarlo. Hay que retomar. Estando en Bogotá tuve la oportunidad, yo no conocía el Parque Simón Bolívar. Allí me invitaron a predicar el domingo en la iglesia y después, el Día del Señor, lo iban a celebrar predicando el Evangelio en ese parque. Es un parque gigante. Allí fue donde estuvo el Papa reunido con más de 1 millón de personas. Y fuimos allí a predicar el Evangelio. Tuve la oportunidad de entrar al Parque Simón Bolívar, predicar el Evangelio y coger a las personas que estaban por ahí. Y yo no les voy a decir que no tuve temor al principio. Yo sé, hermano, a veces como que da cosa, ¿cierto? Y eso es también el enemigo que te quiere paralizar y todo esto, pero no es nada complicado. Por la gracia de Dios pude predicar ese día el Evangelio a varias personas. Fue muy gozoso ver a un hermano con un megáfono
por todo ese parque diciendo, Dios está irado contra el impío todos los días. Arrepiéntase y crean en el Evangelio, mientras otros hermanos tomábamos a personas. Pude conversar con personas. Mire, hermanos, hablé con un niño de 13 años ese día. Le prediqué a un niño de 13 años. Yo le digo, y me dice, eso yo lo sé. ¿Y por qué? Me dice, porque yo voy a Manantial de Vida. Escúchenme en esto, hermanos. Porque yo voy a Manantial de Vida. Y yo, Manantial de Vida. Y inmediatamente sacó pecho así y dijo, sí, la del apóstol Eduardo Cañas. Ah, bueno, y fuiste esta mañana a la iglesia. Y me dijo, sí, fui esta mañana a la iglesia. Listo, enséñame un poquito de lo que aprendiste esta mañana. No, me quedé dormido. Así me dijo, bueno, te quedaste dormido, listo, haz una cosa, enséñame por favor, ¿has leído la Biblia? No, yo no he leído la Biblia. ¿Y cuánto hace tiempo que vas con tu mamá a la iglesia? No, hace como 2 años. ¿Y no has leído la Biblia? No, no he leído la Biblia. Bueno, enséñame un poco de lo que tu mamá te enseña. No, mi mamá tampoco lee la Biblia. Esa es la realidad evangélica en la que estamos. Pude predicarle el Evangelio a este niño, luego llegó su hermana, pude predicarle también el Evangelio. Y hermano, ¿sabe qué hace eso? Lo llena uno de un gozo y eso te hace sentir firme. ¿Sabes por qué? Porque estás mostrando con hechos que lo que crees es verdad. La fe. Hermanos, no podremos vencer el mundo sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros necesitamos la fe. La fe, escucha hermano, la fe es la que te puede decir que todo lo que este mundo dice es mentira. Es la fe. La fe es la que te lleva a creer que todo lo que este mundo dice es mentiras, mientras nos ayuda a permanecer firmes en la verdad. ¿Cómo podrás permanecer firme ante la oleada mundana que aboga de que el hombre nace con un gen homosexual? ¿Cómo puedes permanecer firme, hermano, ante la oleada mundana científica que aboga que el hombre nace con un gen homosexual? ¿Sabes qué necesitas? Fe para poder creer lo que la palabra de Dios dice. Varón y hembra los creó. Tú debes creer eso. Y eso se ejercita solo por medio de la fe. De lo contrario, hermano, hay tanta voz alrededor en contra de la verdad bíblica que si no tienes fe vas a caer. Vas a terminar derribado. El mundo, el diablo, tu carne, estos 3 enemigos siempre querrán ponerte a dudar con respecto a la verdad de Dios. ¿Cómo puedes permanecer firme en medio de un mundo que solo atenta contra la verdad de Dios revelada en su palabra, sino solamente por medio de la fe? ¿Cómo puedes permanecer, hermano, en un medio que aún los colegios, las universidades enseñan todo lo contrario a la verdad de Dios? ¿Cómo podrán sobrevivir sus hijos en este mundo sin fe? Hermanos, nadie puede vencer este mundo sino por medio de la fe. Nadie puede hacerlo. Por eso nos urge no darle cabida a la duda. Hoy se cree más fácil lo que dice la NASA, algo que nadie puede realmente comprobar, a la verdad inmutable e inerrante de las Escrituras. Y tú estás, hermano, en medio de un mundo que te bombardea todo el tiempo te bombardea, te quiere amoldar, te quiere amoldar. ¿Y sabe cuál es la instrucción paulina o la instrucción del Espíritu Santo? No te dejes amoldar. No dejes que el mundo te dé ese molde. No te dejes meter dentro de ese molde. No te dejes meter dentro de ese molde. Y mientras no te dejes meter dentro de ese molde, deja que el Espíritu Santo te meta dentro del molde de Cristo. Esa es la instrucción bíblica. El mundo todo el tiempo te bombardea para que dudes la verdad de Dios, para que dudes la verdad de Dios. Cuando usted empieza a dudar de Dios, de la verdad bíblica, de la iglesia, yo te invito que en vez de empezar a cavilar, vaya inmediatamente a Dios y le diga: Señor, estoy dudando, ayúdame. Eso puede pasar, hermano, porque el diablo atenta, porque el mundo atenta, porque todo alrededor, porque la televisión, todo atenta, mi hermano, contra la verdad de Dios. Y solo por medio de la fe podrás hacerle frente a estas cosas. Ayúdame, aumenta mi fe, no me dejes desviar. Señor, vengo delante de ti en este momento de presión, aumenta mi fe, necesito fe. Muchas veces me ha pasado, hermano, comienzo a orar. En estos días me pasó, vine aquí a orar y comencé a orar e inmediatamente fui atacado con incredulidad. En ese mismo instante le digo: Dios,
no me dejes dudar en este momento, aumenta mi fe. Hermanos, sin fe caeremos, no podremos permanecer hasta el fin. Recuerda esta expresión: Pedro, Satanás ha pedido para que seas zarandeado, pero yo he orado para que tu fe no falte. Hermanos, cada uno de los que estamos aquí hemos sido pedidos para ser zarandeados, y tú necesitas orar a tu santo Señor, al sumo sacerdote, para que Él interceda para que tu fe no falte. Necesitamos fe. La palabra de Dios. Todas estas armas están relacionadas unas con otras, hermanos. No puedes caminar en la verdad si no conoces la verdad. No puedes vivir en santidad si no conoces los medios para andar en santidad. No puedes tener fe si no oras pidiéndola. Por esto la palabra de Dios es esencial, porque de allí proviene el evangelio que usted y yo nos debemos predicar. La palabra de Dios es esencial, porque allí están las obras de justicia en las que usted y yo tenemos que caminar. Porque allí está la verdad en que usted y yo debemos conocer y defender. Por esta razón, usted y yo nunca vamos a estar firmes si no somos hombres y mujeres de la palabra, hermanos. Nunca estaremos firmes. Tú puedes aplicar las otras armas, hermano, y quiero que le diga una cosa: si tú no eres un hombre de la palabra, utilizarás estas armas de manera equivocada. O utilizarás esa parte de la armadura de manera equivocada. Piensa, hermano, en un hombre que tiene todas las armas para ir a la guerra y no las sabe utilizar ninguna de ellas. Y de pronto va a presionar la metralleta y no sabe mover el switch para desanclarla. O pone una bazuca y sale para atrás el tiro. Si no conoces la palabra del Señor, mi querido hermano, todas estas partes de la armadura que hemos visto, no sabes cómo usarla. ¿Cómo vas a caminar en la santidad si no sabes qué es la santidad del Señor? ¿Cómo podrás, hermano, andar en fe si no sabes cuáles son los caminos de fe? ¿Cómo sabrás andar en la verdad si no conoces cuál es la verdad? ¿Cómo sabrás, hermano? Ahora vamos a hablar de la oración. ¿Qué podrás orar si no sabes por qué orar? En última, ¿sabe qué va a pasar, hermanos? Que si no eres un hombre y una mujer de la palabra, el resto de esta armadura se desperdicia. Se desperdicia. Hermanos, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que meditar la palabra, tenemos que sacar tiempo para estudiarla, tenemos que desearla. Hermanos, si usted y yo queremos estar firmes, no podemos ser neófitos en la palabra. Amado hermano, si tú eres neófito en la palabra, no podrás estar firme y serás llevado para todo lado por todo viento de doctrina. Este me dice esto, lo creo; este me dice esto, otro lo creo; este me dice esto, otro lo creo. Y ya, de aquí para allá que no sabes ni qué creer. Tú no puedes ser un neófito en la palabra. Hablando de eso, quiero hacer un pequeño paréntesis. He dispuesto mi vida, mi tiempo, hermanos, para servirles. Aquellas personas que quieren que yo vaya a su casa a enseñarles la palabra, a orar con ustedes, a mirar cuáles son sus deficiencias doctrinales para tratar de ayudarles a que se afiancen más. Yo no voy a sus casas ni a que me den de comer, yo no voy ni a sus casas ni a fiscalizarle cómo viven, aunque sí quiero saber cómo viven, para ayudarles. Yo le pido el favor que se acerquen, hablen conmigo para sacarle un espacio entre la semana para poder ir, visitarles, compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero poner mi vida, mi tiempo y mi servicio a ustedes, hermanos. Para ver ¿por qué? Porque usted y yo necesitamos ser hombres y mujeres de la palabra. Tenemos que ser teólogos. Así de sencillo, hermanos. El cristianismo está como está porque los púlpitos están llenos de charlatanes que no tienen ningún conocimiento bíblico, que juegan a ser predicadores. Por eso esto está como está. Porque hay una mano de charlatanes parados en los púlpitos jugando a ser predicadores, cuando lo único que son payasos entreteniendo cabras, como muy bien dijo nuestro hermano Spurgeon en el siglo XIX. Llegará el tiempo en que no habrán predicadores enseñando la palabra, sino payasos entreteniendo cabras. Y este es el tiempo.
como diría el Señor Jesucristo, el tiempo se ha cumplido. Hermanos, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Si crecemos, estamos firmes, hermano. Sin la palabra, sin el pan, no podemos crecer. Si no crecemos, ¿cómo podremos estar firmes? Ay, hermano. Son los que se desarrollan bien, los que pueden estar firmes contra los ataques de las enfermedades, hermano. Tú tienes que desarrollarte bien. Tú tienes que estar nutrido, tú tienes que estar fuerte, hermano, y esto te lo da la palabra del Señor. Y la palabra del Señor te permite tener todas las otras partes de esta armadura, de tal manera que tú sabes cuál es la verdad, que tú sabes por qué orar, que tú sabes cómo caminar en santidad, que tú sabes qué verdad defender. Necesitamos ser hombres y mujeres de la palabra, hermanos. Siendo neófitos, usted y yo no podremos estar firmes. Por último, la oración. Ay, mis amados, oración intercesora por mí y por ti. Hermanos, la oración es un medio de gracia. Yo quiero hacerles un llamado a que usted ame la oración, deseen orar, pidan esto en oración. Amados, si usted no ora, yo quiero invitarle una cosa. Yo quiero invitarle que usted vaya a orar y le pida al Señor que lo haga un hombre y una mujer de oración. Permanecer en oración es difícil, hermano. Yo no estoy diciendo que eso sea fácil. Cuesta tanto permanecer en oración. Pero, hermano, el llamado de nosotros es a orar. Mis amados hermanos, la oración es como ese bálsamo que riega todo nuestro conocimiento bíblico, de tal manera que no nos enardezcamos, no nos volvamos orgullosos, y que aprovechemos esto para nuestra salvación y no para nuestra condenación. La salvación es reconocer en todo momento que nuestra firmeza viene de Dios y no de nosotros. La oración es por medio del cual tú demuestras que crees que tú no estás firme sin Dios. Si tú me dices, hermano, que no oras, pero crees que estás firme, te voy a decir una cosa: tu firmeza está en ti y vas a caer. Porque la oración te hace dependiente de Dios. La oración es donde tú demuestras: Señor, yo no puedo solo. La oración es donde tú demuestras que tú dices: Señor, mi firmeza no es firmeza si tú no estás conmigo. La oración es donde tú muestras que te vuelves dependiente de Él, que lo necesitas a Él, que necesitas que Él trabaje en tu corazón, que te guíe, que te enseñe, porque sin su dirección te echas a perder. Todo esto te lo da la oración. Sin oración no me puedes decir, querido hermano, que puedes permanecer firme. No podrás permanecer firme. Porque entonces toda tu firmeza y todo esto de lo que hemos venido hablando, oh mi querido hermano, no te servirá para estar firme, porque estás confiando plenamente en ti y no en Dios que resucita a los muertos. Quiero invitarles de todo corazón una vez más, hermano, los miércoles a orar a las 6 de la tarde. Yo sé que muchos de ustedes pueden llegar a tiempo. Yo les animo hoy. Yo les invito hoy, por favor, necesitamos unirnos como iglesia a orar. Necesitamos orar. Si queremos comenzar a ver a Dios obrando en medio de nosotros, necesitamos orar. Por favor, vengan, acompáñenos, oremos juntos, presentemos delante del Señor peticiones, oraciones y ruegos juntos. Volvámonos una iglesia de oración, hermanos, y vamos a ver el poder de Dios obrando en nuestra firmeza, dándonos convencimiento, mostrándonos, iluminándonos en su palabra, enseñándonos su palabra, haciendo cambios alrededor de nosotros. Oren por sus hermanos, por favor, hagan un listado de sus hermanos para que cada día oren por unos, otro día por otros, y así todos estemos cubiertos bajo la oración. La oración es un medio de gracia que el Señor usa para mantenernos firmes. Yo deseo ver una iglesia que ora, pero más lo desea Dios. Dios desea una iglesia que ora. Dios anhela una iglesia que ora. Hermanos, necesitamos levantar oración. ¿Cuántos testimonios hay en la historia de todo lo que Dios hizo por medio de la oración? Dios ha determinado hacer cosas y que sucedan cosas en su pueblo cuando los hermanos se reúnen en oración. Y orar unos por otros es ayudarnos a permanecer firmes hasta el fin. Miren, hermanos, hay una historia. El hermano Charles Spurgeon va a predicar a un sitio. Spurgeon era un hombre de oración tremenda. Era un hombre de mucha oración. Muchos de los sermones de Spurgeon son sobre la oración. Yo quisiera invitarles a que descargaran todos esos sermones de Spurgeon de la oración y los escucharan una y otra y otra y otra vez.
Spurgeon era un hombre de oración tremenda. Él fue invitado a cierto lugar a predicar y cuando fue a predicar le entregaron una ofrenda y esa ofrenda fue de 300 libras esterlinas. Él se va y le entregan esta ofrenda para el orfanato que tenía Spurgeon. Spurgeon tenía un orfanato. Así que él agradece y se va a su lugar de descanso y empieza a orar. Y empieza a clamarle al Señor allí y ora al Señor allí. Y siente inmediatamente en su corazón que Dios le dice que le lleve ese dinero a George Mueller. George Mueller es un hombre de fe impresionante. George Mueller fue el hombre que tuvo una cantidad de orfanatos y lo sostenía toda a punta de oración y fe. A punta de oración y fe. Hermanos, ¿saben por qué a veces en nuestra vida entran tanta duda y tanta cosa? ¿Sabes por qué? Porque no vivimos en eso sobrenatural que estos hombres vivieron, hermano. Y esto se consigue solamente por medio de oración, meditación en la palabra, dedicación al Señor. Y de pronto George Mueller empieza a orar también. Señor, tú sabes nuestra necesidad. 3 de la mañana. Tú sabes nuestra necesidad, Señor, provéenos. Y empieza Spurgeon a pelear con Dios. Señor, pero es que esto me lo dieron, fue para mi orfanato, ¿cómo se lo voy a ir a llevar a él? Lléveselo. No, pero me niego porque esto es para mi orfanato y George Mueller aquí, Señor, tú sabes mi necesidad. Tú sabes, ¿quién prevalece más? Y dice que en últimas Spurgeon termina rendido y se va a la casa de George Mueller y cuando mira se da cuenta que la luz de la oficina de George Mueller está prendida, así que toca y baja el hermano George y le dice: oh, querido Spurgeon, yo sé a qué has venido. Yo sé a qué has venido. No sabía que tú eras el emisario que iba a enviar Dios, pero sí sé exactamente cuánto traes ahí, porque sé exactamente cuánto es mi necesidad. Le entrega las 300 libras esterlinas, justo lo que el hermano George Mueller necesitaba. Comparten un rato, oran como hermanos. ¿Se imagina qué comería una oración de George Mueller y Spurgeon juntos? Mi hermano, yo quisiera estar ahí en ese momento viendo a los dos varones del Señor orando, entregados al Señor, ¿no? Spurgeon se va, hermano, se va a su Metropolitano nuevamente, llega a su oficina y hay un sobre sin abrir. Y cuando abre ese sobre que está allí, eran exactamente 300 libras esterlinas. Una ofrenda que le había llegado sin él darse cuenta, lo mismo que él le llevó al hermano. Oh, hermanos, Dios nos conceda vivir de esa manera. Así pues llegamos al final del punto 1. Estar firmes en el Señor, amados. Para estar firmes necesitamos verdad, justicia, evangelio, fe, salvación, palabra de Dios y oración. Hermanos, pongamos en práctica esta palabra con el poder del Espíritu Santo. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, por tu bendita bendición y gracia al enseñarnos. Necesitamos estar firmes, Señor. Permítenos estar firmes. Ayúdanos a poner en práctica esta palabra. Ayúdanos a ser una iglesia de la palabra. Ayúdanos a ser una iglesia de oración, una iglesia de fe, una iglesia de verdad, una iglesia santa, una iglesia del evangelio, una iglesia, Señor, que conoce en quien ha creído de su salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy venimos ante ti, te damos gracias por enseñarnos, por exhortarnos y concédenos, pues, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, vivir estas cosas.